Hoy vamos a adentrarnos en la nueva década, nuevo siglo, nuevo milenio. Pero antes tengo algo muy importante que decirte. Steven se pronuncia Steven. Este es el 9º episodio de La Corte del Rey y esta vez, antes de darte la bienvenida, voy a zanjar este asunto de una vez por todas porque ya perdí la cuenta de la cantidad de mensajes que recibí al respecto. Y para ello, te voy a dejar un instante con la persona ideal para cerrar esta cuestión y que, si tenías dudas, ya no las tengas. Hi. My name is Stephen King. Listo, tema terminado. Ahora sí, te doy la bienvenida a La Corte del Rey. Esta es la vida y obra de Stephen King. Payasos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación. Quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros, pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos. Conoces a Stephen King. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Estamos en el año 2000. Boris Yeltsin ya renunció a la presidencia de Rusia y asumió su primer ministro, Vladimir Putin. Panamá recuperó el control de su canal y nada de lo que vaticinaron los temerosos del I2K sucedió. Internet ya no es una novedad y su presencia en los hogares aumenta minuto a minuto. Y Stephen King ya ha entrado en los 50 y mientras continúa su recuperación del accidente, ocasiona un terremoto en el mundo editorial. El 24 de marzo del año 2000 se publicó Reading the Ballad, o Montado en la Bala, una novela corta catalogada al día de hoy como la primera novela digital comercializada de forma masiva. Montado en la Bala fue un antes y un después. En solo 24 horas hubo más de 400.000 descargas, ocasionando que se cayeran los servidores de Amazon y Barnes & Noble, que ofrecían la obra gratuitamente. La editorial, Simon & Schuster, lo ofreció a través de su web a $2.50. Hubo gente esperando durante horas enteras para que comenzara la descarga. La novela estaba protegida y no podía imprimirse, pero eso duró apenas entre 48 y 72 horas, cuando hubo usuarios que pudieron romper la encriptación. O sea, Montado en la Bala tiene dos hitos relacionados a Internet. Primera novela digital y primera novela pirateada. La antigua y noble tradición pirata. No pareció demasiado relevante. El experimento resultó un éxito que lo puso a King en boca de todos y lo llevó a la portada de la revista Time. Pero no todo fue alegría. Los nervios llegaron a las librerías. Los tiempos serían sombríos y los libros digitales eran el futuro. El riesgo no era infundado. Los libros digitales eliminaban dos eslabones del medio: librerías y distribuidores. Y esto permitía bajar, aunque sea un poco, el precio de tapa de las obras. Y King estaba en otra. Le había gustado el experimento y decidió dar un segundo paso, eliminando más intermediarios. La Milla Verde y su publicación en partes le había ido muy, pero muy bien. ¿Y si combinamos la venta digital con publicación en partes? ¡Ah, eres un diablillo, Steven! En julio, lectores y lectoras nos llevamos una gran sorpresa. Esa novela epistolar que solo familiares, amigos y afectos habían podido comenzar a leer en 1982. Esa obra, conocida como La Planta, volvía a publicarse. Una parte por mes, libre de encriptación, de modo que pudieras imprimirla si querías. Y el método de comercialización más extraño para los tiempos que corrían.
un sistema basado en el honor. Steven se comprometía a continuar la historia si al menos el 75% de la gente que descargaba cada parte pagaba. O sea, vos podías descargar la parte y no pagar nada, pero corrías el riesgo de ser uno de los responsables de que la historia no continuase. La primera parte superó la prueba. Cerca del 80% de la gente pagó por su descarga. ¿El valor? $1. En agosto, la segunda parte no llegó a la meta, pero por muy poco. Estuvo arriba del 70%. Volvió a alcanzar el objetivo en septiembre, cuando se incrementaron los pagos y llegó al 76%. En octubre se terminó lo que se daba porque King aumentó el precio y eso tuvo un fuerte impacto en la recaudación. ¿Qué fue lo que pasó? Es bastante simple en realidad. Las partes 1, 2 y 3 ya habían sido escritas en los 80. King lo que hizo fue revisarlas y cambiar algunas cosas. En cambio, la parte 4 era completamente nueva y su longitud era mayor a las anteriores. Debido a esto, Steven decidió aumentar el precio de esa parte a $2. En un párrafo publicado en su propia web, King dijo: las entregas 1, 2 y 3 están disponibles por $1. Las entregas siguientes, hasta la 8, estarán disponibles por $2 cada una. En otras palabras, el desembolso financiero completo por las primeras 8 entregas será de $13, cerca del costo de una edición en rústica o de una novela en tapa dura ofrecida con un 40% de descuento en una cadena de librerías. Cualquier parte más allá de la 8 serán el balance de la historia y serán publicadas sin costo. Por esa cuarta parte, pagó menos del 45% de la gente. El mes siguiente, cuando el 20 de noviembre se habilitó el quinto fragmento, al final había una nota de Stephen King contando que la planta quedaba suspendida por algunos años a partir de la parte 6, que saldría el mes siguiente y sería gratuita. ¿El motivo? Tenía que focalizar en proyectos que requerían su atención, como Casa Negra, y volver a la saga de la Torre Oscura. El titular de los medios fue una palabra: fracaso. Los números tenían cierta fuerza. La primera parte había tenido 120.000 descargas, mientras que la parte 6 solo 40.000. ¿Parece poco? Les recuerdo que es el año 2000. Todavía no existe el Kindle. Todavía no existen los celulares con internet. Es más, Google era casi desconocido. Existía desde hacía apenas 2 años y los buscadores más populares eran Altavista y Yahoo. 40.000 descargas. Es un montón. Era un montón. La última novedad que tuvimos sobre la planta fue a fines de diciembre, cuando se puso a la venta Zenith Rising. Las 6 partes en un solo archivo, con un arte de tapa retocado. El hecho de que la historia no fuese continuada hizo que nunca fuese publicada en castellano, ni en otro idioma de hecho. Y es bastante acertado afirmar que nunca veremos, nunca leeremos la historia completa, lo cual es una verdadera lástima. ¿Nunca la leíste? Bueno, si lees en inglés, te cuento que en la propia web de King se encuentra disponible de forma gratuita. Por cierto, si crees que la planta fue un experimento fallido, te cuento que King ganó casi $500,000 y la inversión, al margen del tiempo dedicado, fue cercana a cero. Nada mal. Ya estoy en diciembre y es hora de rebobinar un poco y volver a octubre. El día 3, en Estados Unidos, salía el libro que yo, Ariel Bossi, más veces releí, y un título que nunca me voy a cansar de recomendarte y nunca voy a dejar de afirmar que debería incluirse a nivel escolar. Estoy hablando de Mientras escribo. Mientras escribo es un libro de no ficción que Steven comenzó en el año 1997 y antes de terminarlo tuvo que retomarlo porque su propia historia lo requería. Si nunca lo leíste, bueno, te cuento que es en parte biografía, en parte consejos de escritura, y que el accidente de Stephen King lo forzó a retomarlo, modificar y agregar una parte luego del manual de escritura.
Nada de lo que diga le hará justicia. Es un libro divertido, interesante, sorprendente, útil, en fin. Es un libro que si no leíste y te viene gustando este podcast, tenés que conseguir y leer hoy mismo. Créeme que no lo vas a poder soltar. Mientras escribo no fue el único libro de octubre. Book of the Month Club, una suerte de círculo de lectores norteamericano, lanzó Secret Windows, Science Fiction on the Craft of Writing. Ventana secreta, ensayos y ficción en el arte de la escritura. Otro libro de no ficción que recopila curiosidades y ensayos propiamente de no ficción, además de un par de rarezas de ficción, como 2 cuentos que King había escrito en su adolescencia. Lamentablemente al día de hoy este libro no existe en castellano. El que sí salió en castellano ese año, y todavía no te lo mencioné, fue Legends, ahora dividido en 2 volúmenes bajo el título Leyendas Negras 1 y 2. ¿Qué libro es este? Es una antología curada por Robert Silverberg de novelas cortas relacionadas a sagas famosas de escritores y escritoras. Los y las fans de King tuvimos una delicia. Las hermanas pequeñas de Luria. Una novela corta que forma parte de La Torre Oscura y para la cual iban a faltar un par de años para que fuese incluida en un libro del propio King. Si bien no hubo estrenos en el cine, hubo noticias interesantes. La revista Billboard publicó una nota a John Mellencamp en donde contaba que estaba trabajando en un musical junto a King. ¿De qué iba a tratar? De 2 hermanos y de fantasmas. En teatro, en Estados Unidos, hubo un estreno, Misery. Y con esto voy a aprovechar para castigarme un poco más. Y voy a recordar que un año antes se había estrenado en Argentina esta obra con Alicia Bruso y Rodolfo Bebán. Misery propone una historia de construcción. Y sería increíble que haya algún registro fílmico de esta obra completa y también que si algún productor de teatro está escuchando esto, no estaría nada mal que volvamos a tener una adaptación de King en la calle Corrientes. Por último, en el año 2000, la industria de los videojuegos tuvo un producto Stephen King, F-13. El título no tiene nada que ver con el monoplano ni con un acorde, sino con la tecla inexistente de las computadoras y el número 13. Todo muy lindo, todo muy espeluznante, muy bien pensado, pero se quedó en el título. Si existieran los Razzies de videojuegos, F-13 hubiese ganado en todas las categorías. El contenido eran unos minijuegos muy pobres, algunos salvapantallas y un solo aspecto que podemos juzgar como interesante. Incluía una historia inédita hasta aquel entonces titulada Todo es eventual, que se podía leer con música de fondo y tenía algunas ilustraciones. Utilizando la frase del gran Magnus Mephisto, podemos decir que F-13 es un buen producto. Llegamos a marzo de 2001. Llega a las librerías norteamericanas Dreamcatcher, o Cazador de Sueños. Es el primer libro de Stephen King escrito luego de su accidente. Scribner hace un lanzamiento con todos los ingredientes. Una web dedicada, publicidades, eventos, postales animadas, fragmentos, sorteos, en fin, hubo de todo. De hecho, como Steven escribió el manuscrito a mano en cuadernos, la editorial lanzó un artículo promocional que es realmente hermoso. Una reproducción de 8 páginas escritas a mano por Stephen King, con las correcciones y hasta una flor aplastada. O sea, es como un cuadernito que vos lo abrís y lees el primer capítulo, escrito a mano, de puño y letra de Stephen King. Reproducido, ¿no? Por supuesto. Los coleccionistas de este tipo de artículos, entre los que yo me encuentro, podemos decir que la primera etapa de King en Scribner fue la época de oro para el merchandising de King. Cazador de Sueños no fue un gran libro.
Las reseñas fueron dispares y en 2014, o sea, 13 años después, en una entrevista que King dio a la Rolling Stone, reconoció que no es un buen libro y que lo escribió estando bajo la influencia de oxicodona, el opioide que le recetaron a King para el dolor luego de su accidente y del cual se volvió adicto. Spoiler alert, de esta adicción también pudo salir y le llevó muchísimo menos tiempo. Fueron 3 semanas en total una vez que aceptó su dependencia. Pero volviendo al libro, y al margen de su calidad, Cazador de Sueños tiene valor en la carrera de Stephen King. Fue su regreso a la ficción post-accidente. La segunda mitad de 2001 tuvo bastante más acción para los lectores y las lectoras constantes. En septiembre fue el regreso a la pantalla grande con la adaptación Corazones en Atlántida. Con Anthony Hopkins y Anton Yelchin, la película prometía, pero otra más que se quedó a mitad de camino. Las actuaciones son buenas, la fotografía también, pero el guión es un poquito insípido y no fueron casuales las opiniones dispares. Su recaudación no llegó a cubrir su inversión por algunos miles de dólares. En noviembre, quienes amamos El Talismán, o sea, todas las personas que lo leyeron, tuvimos una gran noticia. Casa Negra, su continuación, llegaba a las librerías. Coescrito nuevamente entre King y Straub, Casa Negra tuvo una campaña de promoción que hoy te sonaría a fake news. Al margen de una web especial, fragmentos postales, pines, pósters, Random House, la editorial que lo publicó, involucró al público para la difusión con cadenas de mails. Así es. Vos reenviabas la cadena de mail a X cantidad de gente, lo reportabas y te llevabas pósters, postales y hasta una remera. Una locura. La novela tuvo una buena aceptación y nos quedamos todos esperando la tercera parte que, de acuerdo a los autores, la escribirían en unos años. Steven seguía sumando promesas de campaña, como verán, ¿no? Terminar La Torre Oscura, continuar La Planta y ahora la tercera parte del Talismán. Ay, Dios. En fin. El 27 de enero del año 2002, el día de mi cumpleaños, fue el reencuentro de la televisión con King. La fórmula Stephen King, Craig Bexley, promesas de campaña, fórmula, demasiada política estoy metiendo, ¿no? Perdón. Como decía, la fórmula Stephen King, Craig Bexley volvió al ruedo luego del éxito de La Tormenta del Siglo, con una historia que King había propuesto previo a su accidente. Tomaba de punto de partida la historia de la mansión Winchester, esa que nunca termina de construirse. O sea, Stephen King, una mansión embrujada, Craig Bexley. Hubo un libro extraño que publicó la editorial Hyperion titulado El diario de Ellen Rimbauer, Mi vida en Rose Red. La verdad que todo prometía. Ese libro había sido escrito por King, no sabíamos, pero todo en el vamos parecía muy prometedor. Y por supuesto, terminó siendo una gran desilusión. Rose Red es una miniserie bastante pobre que visibiliza aún más el gran problema de la televisión norteamericana: la censura, o peor aún, la autocensura. No hay una chance de que Rose Red asuste a alguien. Y al no haber sido un gran éxito, además de los sustos, perdimos otra cosa: la posibilidad de leer el guión, ya que nunca fue editado comercialmente, tal como sí había pasado con La Tormenta del Siglo. Al final, cuando ya la miniserie pasó sin pena ni gloria, nos enteramos que el diario de Ellen Rimbauer no había sido escrito por Stephen King, sino por un amigo suyo, también escritor, llamado Ridley Pearson. 2 meses después, en marzo, tuvimos otro regreso, el de los libros de cuentos. Se publicó Todo es Eventual, que traía 11 cuentos y 3 novelas cortas. Todo es Eventual no es un mal libro, para nada. Pero quienes ya veníamos sin perderle pisada y comprando todo lo de King que salía, fue un poco desilusionante, porque las 14 obras incluidas ya habían sido publicadas previamente en algún lado.
Pero bueno, vamos a perdonarlo porque bien valía una relectura de todas las historias y además porque traía Las hermanas pequeñas de Luria, que es una novelita hermosa de la Torre Oscura que se ubica temporalmente antes del Pistolero, pero te conviene leer luego de Mago y Cristal. ¿Se entendió? Imagino que sí, pero no, ¿no? En fin. Durante la segunda mitad de año podemos decir que comienza la relación King-Chizmar. ¿Por qué? Porque apenas unas semanas antes del lanzamiento de Buick 8 o Buick 8, como le decimos en castellano, o From a Buick 8, un título inspirado en la canción de Bob Dylan From a Buick 6, Cemetery Dance, la editorial fundada por Richard Chizmar, publicó en exclusiva una edición limitada del libro, y sin dudas es una de las mejores que se hayan producido. La edición estaba acompañada por unas ilustraciones excelentes del gran Bernie Wrightson, que realzaron una historia que tiene tantos detractores como defensores. Así como sea, la edición limitada, por más que el libro no estuviese bueno, valía la pena. Apenas unas semanas después, Scribner se encargó de publicar la edición masiva. La televisión tuvo dos nuevos proyectos de King, y hubo uno que fue el primero en su tipo, cuando hablamos de adaptaciones de Stephen, ¿no? Por supuesto. Una serie que expandía los personajes y la historia de un libro. Se trató de La Zona Muerta, creada por Michael y Sean Piller, con Anthony Michael Hall en el papel de Johnny Smith. La serie comenzó adaptando la novela y, debido a la buena recepción que tuvo, expandió su narrativa más allá de la novela, más allá del libro, con Johnny Smith ayudando en las más diversas situaciones. La serie realmente estaba buena y por eso llegó a tener 6 temporadas. Ya la última tuvo una baja muy marcada en ratings y terminó siendo cancelada antes de cerrar la historia. Durante un tiempo se barajó una película para darle un cierre coherente, pero todo quedó en la nada. Ah, por cierto, si no la viste, te cuento que hay un episodio en donde Johnny Smith anticipa un virus que podría ocasionar una pandemia. La otra adaptación de televisión de ese año fue Carrie, o Carrie, escrita por Brian Fuller, a quien seguramente pronto lo tengamos detrás de cámara en la nueva adaptación de Christine, dirigida por David Carson y con Angela Bettis y Patricia Clarkson como Carrie y Margaret White. Esta fue para mí, una adaptación decente. No iba a ser una película en realidad, iba a ser una serie, pero no tuvo consenso, así que lo que se grabó terminó siendo una película para televisión. Me perdonarán, a mí no me desagradó para nada, y de hecho si me apuran, les digo que me gustó más que la versión de 2013. Bueno, vieron que no tuvimos adaptación a cine en el año 2000, tuvimos una en el 2001, ninguna en el 2002. Esto les debería marcar la pauta de lo que pasaba en Hollywood con King, porque no había escasez de noticias. Se anunciaban proyectos de adaptaciones casi todos los meses. Por ejemplo, George Romero que iba a adaptar La chica amada Tom Gordon. Sylvester Stallone como Dolan en el Cadillac de Dolan. El Talismán como miniserie de televisión. Pero bueno, muy pocos llegaban a concretarse. King no venía cosechando demasiados éxitos en la pantalla, pero no al punto de quedar olvidado, ¿no? En el 2003 llegó una gran producción al cine, llegó Cazador de Sueños, con Lawrence Kasdan en la dirección y Morgan Freeman como uno de los protagonistas. Siguió la misma suerte que el libro, pobres críticas y respuesta del público. Lo más interesante de Cazador de Sueños fue que Warner estrenó El último vuelo de Osiris, el corto animado de la saga Matrix, para dejar a todos entusiasmados esperando la segunda parte. En televisión llegó algo que no tendría ni que mencionar acá, como no mencioné El hombre del jardín en los 90. Y acá hago un paréntesis y te tiro un dato de color. No la mencioné porque si bien comenzó como una adaptación de una obra de King, se desvió tanto de ella que Steven hizo juicio para sacar su nombre y lo ganó. En este caso, en el año 2003, la adaptación que realmente no tiene nada que ver con él,
es El diario de Ellen Rimbauer, una suerte de precuela de Rose Red. ¿Quieren verla? Mírenla. No me voy a hacer cargo si se quieren arrancar los ojos. Aunque es mejor que Trucks, esa adaptación de 1997 del cuento Camiones. Otro experimento y bastante interesante comienza ese año. Pop of King. Stephen King comenzó a escribir una columna especial sobre cultura popular en la revista Entertainment Weekly y tuvo una muy buena regularidad. Hubo columnas con bastante frecuencia entre el año 2003 y 2008, pero bueno, en el 2009 ya abandonó el proyecto. ¿De qué trataban? Trataban de películas, de series, música, terror, etcétera, de todo, cultura popular. Y acabo con algo que me enorgullece tanto que, bueno, tengo que contarlo. El 29 de febrero de 2008, y sí, 29 de febrero, porque 2008 fue un año bisiesto, Stephen King publicó una columna titulada Oh, the Horror, o Oh, el horror. Allí contó sobre anécdotas de personas relacionadas a un espectáculo, que bien calificaría como de terror, o sea, historias, cosas que le pasó a la gente que entraría en la categoría de, che, esto es de terror. Apenas un tiempo antes había pedido en el foro de su página web que los lectores y las lectoras enviasen alguna anécdota si la tenían. Y yo tenía una. Un día había ido a ver a los Die Totenhösen en Buenos Aires y nomás arrancó el recital, colapsó el suelo debajo del baterista. Escribí esta anécdota en la web y me olvidé, la verdad, hasta que conseguí la revista y vi que Stephen King decía: y cuando Ariel fue a ver a la banda punk Die Totenhösen, su traducción literaria es divertida en sí misma, los pantalones muertos, resultó en el que posiblemente haya sido el recital más corto de la historia. El baterista logró un solo riff antes de que el escenario colapsara y la banda se hundiera arrastrando los instrumentos. En realidad no se hundió toda la banda, pero bueno, King es novelista, así que digamos que le agregó un poquito de maquillaje. Sea como sea, fue una anécdota que yo le conté a King y le gustó, le causó la suficiente gracia y la incluyó en la revista Entertainment Weekly. Está en el número 980 por si alguno quiere chequearla. Flawless victory. Y ahora sí, llegamos al gran día. Ya habíamos tenido un vistazo unos meses atrás cuando se publicó un fragmento, pero el 4 de noviembre del año 2003 volvimos a reunirnos con Roland Deschain y su catet, y otro personaje que muchos habíamos olvidado. Ese día se publicó Lobos del Cala, el 5º volumen de La Torre Oscura, y lo mejor de todo es que no tendríamos que esperar mucho. Los siguientes volúmenes saldrían el año siguiente porque sí, Stephen King había terminado de escribir la saga. Lobos del Cala se sintió bien. En cierta manera fue terreno conocido. Y sí, quizás estás por decirme, Ariel, antes de Lobos del Cala se publicó una nueva edición del Pistolero, revisada y expandida. Y yo te voy a decir que tenés razón, pero que no lo dije antes porque quería que los flashes se los llevara Lobos del Cala. Sí, no fue menor la publicación del Pistolero, esa nueva versión del primer volumen. King corrigió algunas inconsistencias, ciertos lugares ambiguos ahora pasaban a tener nombres definidos, y se da lo contrario en referencias a personajes de la Biblia, ¿no? Antes estaban bien definidos y ahora pasaban a ser mucho más ambiguos. Y el destino de cierto personaje deja de ser una certeza. Otro cambio es su estilo. Si bien no llegó a la voz de King en La llegada de los tres, se acercó un poquito más, haciendo el libro, haciendo la historia un poco más amena. En fin, yo te decía que Lobos del Cala se sintió como terreno conocido, aunque aparecieron ciertos elementos que fueron, cuando menos, algo discutibles. El final no dejó a nadie impávido. La historia de La Torre Oscura tomó un rumbo inesperado y era difícil de prever con qué nos íbamos a topar en apenas unos meses. Y la respuesta fue con el volumen que más críticas negativas cosechó.
Pero todavía no lleguemos a Canción de Susana. Antes volvamos a la vida de King, porque en septiembre del año 2003 se anunció que Stephen recibiría el premio de la National Book Foundation por su contribución a las letras norteamericanas. Es uno de los premios más prestigiosos que da la literatura en Estados Unidos, y finalmente le tocaba a King. Todo muy lindo, organicemos para festejar en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, pero los detractores de King salieron con munición gruesa y adelante de todos ellos estaba Harold Bloom. No voy a dedicarle mayor tiempo a Bloom. A él nunca le gustó la escritura de King, algo completamente válido, y dedicó años y años a criticarlo. Cuando la noticia de la medalla llegó a los medios, escribió una columna de opinión publicada en Los Angeles Times. Si querés leerla, todavía está disponible, y de hecho te aliento a que lo hagas. Hay un cierto esnobismo y temor presentes que se replicó en otras personas que compartieron su mismo sentimiento ante el hecho de que un autor popular, y esa palabra es bastante devastadora para ciertos círculos de personas, haya llegado a esa mesa elitista con vajilla de oro. En fin, King recibió la medalla en noviembre y dio un discurso hermoso que quedó registrado en un audiolibro titulado Building Bridges, Construyendo Puentes. Es bastante emotivo y está dirigido, en gran parte, a su esposa Tabitha. Lo que mucha de la gente que estuvo con King ese día no supo es que podría haber sido la última vez que se lo veía públicamente con vida, porque apenas unos días después fue internado con neumonía y pasó semanas en cama. Sus pulmones no habían quedado bien luego del accidente de 1999 y la neumonía era un riesgo con el que convivía. Por suerte, pudo recuperarse y abandonar el hospital en diciembre. Datito de color, cuando volvió a su casa, Tabitha le dijo que no vaya a su estudio, que no le iba a gustar lo que iba a ver. El motivo era simple. Ella había aprovechado la estadía de King en el hospital para reorganizarlo, vaciándolo y pintándolo. Como cuando vos eras adolescente, te ibas de viaje egresados y al volver tu mamá había quitado todos tus pósters de los Ramones, de Guns N' Roses y de Metallica y te había pintado las paredes de blanco. Bueno, eso le pasó a King, quien pensó, así será cuando me muera. Y ese fue el comienzo del libro que terminó siendo su preferido. Pero no nos adelantemos ni olvidemos lo más importante. El 8 de junio del año 2004 se publicó Canción de Susana, el 6º volumen de la saga de la Torre Oscura. La expectativa era alta. A pesar del final de Lobos del Cala, Amazon había publicado el primer capítulo gratuitamente y comienza, literalmente, como un terremoto. Pero lo que siguió a continuación fue extraño. La magia del mundo de Roland estuvo medio contaminada por una dosis de realismo que confundió a la gran mayoría de los lectores y lectoras. El cierre de este volumen, aunque sorpresivo, nos dio ciertas esperanzas de que ese rumbo había sido corregido y ahora sí, volvíamos al camino del haz en pos de esa bendita y maldita Torre Oscura. Y eso fue lo que hicimos el 21 de septiembre, el día de su cumpleaños, cuando el viaje de Roland Deschain, ese viaje que quienes somos adictos a la torre sí queríamos y a la vez no queríamos que se terminase, llegaba a su fin. Si un día tenés ese famoso DeLorean, ese 21 de septiembre de 2004 es un buen día como destino. Stephen King y Michael Whelan, el ilustrador del primer y este 7º volumen, hicieron un evento de firmas conjunto en Nueva York. Por más tímido o tímida que seas, ya tenías una frase para romper el hielo. Stephen King, felices 57 años. No voy a hablar de la Torre Oscura 7. No voy a hablar de la Torre Oscura 7. Mucho. Sí te voy a decir que es un libro que tiene de todo. Que tiene aspectos muy discutibles. Que tiene partes emocionantes. Que te va a alegrar, entristecer, hacer caer y levantarte. Y que no vas a quedar impávido. Terminar la saga no es intrascendente. Y que con sus errores y decisiones discutibles,
en mi humilde opinión, la saga de la Torre Oscura es de lo mejor que ha escrito Stephen King. Y yo, a nivel personal, la pongo apenas un escaloncito debajo de It. 2004 tuvo tiempo para un libro más que muy poca gente leyó. Se titula Faithful, o en su traducción castellana para Estados Unidos, Campeones Mundiales al Fin. Es una crónica coescrita entre Stephen King y Stuart Onan de la campaña del club de béisbol del cual ambos son hinchas, los Red Sox de Boston. Hasta el año 2004, los Red Sox nunca habían salido campeones. Y acá, por más que yo soy súper futbolero, me voy a abstener de hacer cualquier tipo de chiste y o comparación. Ese 2004 se rompió la maldición. Los Red Sox salieron campeones y quedó documentado en un libro de King. El libro es raro. O sea, para alguien a quien no le importa el béisbol es cero atractivo, pero al mismo tiempo hay ciertas anécdotas interesantes, por lo que no te lo voy a recomendar, pero tampoco te voy a decir que no te gastes en leerlo. Podés encontrar cosas que te van a interesar. Antes de cerrar este 2004, voy a ir a la pantalla, porque luego de 4 años con muy poca acción, tuvimos bastante movimiento. En cine se estrenaron 2 películas, Secret Windows, La Ventana Secreta, con Johnny Depp en el papel estelar, y Reading the Bullet, o Montado en la Bala, o Viaje a las Tinieblas, si nos guiamos por sus diferentes títulos en castellano, dirigida por Mick Garris. La Ventana Secreta no está mal, pero la otra, sin comentarios. En televisión hubo otros 2 proyectos. Por un lado, una nueva adaptación de Salem Slot como miniserie, que si bien tuvo ciertos nombres interesantes en su reparto, no cosechó nada. Es como la miniserie olvidada, nunca nadie la menciona ni para bien ni para mal. Y por otro lado, hubo una serie de televisión que terminó cancelada luego de la primera temporada, Kingdom Hospital. Inspirada en The Kingdom, de Lars von Trier, esta serie de 3 episodios tuvo varios escritos por el propio King, e incluso uno que fue coescrito entre King y Tabitha. Y no, a la serie no le fue muy bien y no pasó de esa primera temporada. Para promocionarla nuevamente, la editorial Hyperion publicó un libro extraño titulado The Journals of Eleanor Druce. Eleanor Druce es un personaje de la serie. Y una vez más se rumoreó que King podría llegar a haber sido su autor, pero nope. Otra vez no fue el caso. Lo escribió otro amigo suyo llamado Richard Dooling. Aquí concluye nuestro capítulo de hoy. Acá tendría que terminar el episodio de hoy, pero como el podcast por ahora tendrá 10 episodios, si quiero llegar a cubrir la década siguiente, mejor que sigas conmigo un rato más mientras nos adentramos en la segunda mitad de esta década. 2005 es un año extraño en la carrera de Stephen King porque pasó medio desapercibido. No hubo adaptaciones en cine, tampoco en televisión, y las librerías solo, y ese solo lo digo entre comillas, tuvieron 2 libros de King. Uno en formato bolsillo que recordaba a los viejos pulps con el título de Colorado Kid, y una nueva versión de Salem Slot que incluía fotografías de Jerry Welsman y escenas eliminadas del manuscrito original. Y lo que pasó con este libro, con esta edición de Salem Slot, fue bastante curioso. Inicialmente se publicó como una edición limitada por una editorial llamada Centipede Press, y casi nadie le prestó demasiada atención. Los ejemplares eran gigantes. Estoy hablando de libros de casi 50 centímetros de alto, 40 de ancho y un peso superior a los 3 kilos. La edición venía firmada por King, con la excepción de la opción más económica, pero poca gente lo compró en la primera instancia porque directamente no se enteró. Hoy en día es una de las ediciones limitadas más codiciadas y su precio suele tocar los $3.000. Un abismo comparado con los 600 que costó inicialmente. Pero al margen del mercado, esta edición le dio una idea a Doubleday de relanzar el libro masivamente con estos contenidos extra. Una vez más, esta editorial, Doubleday, volvía a King. Sí, es como ese meme de Homero Simpson arrastrándose hasta el señor Burns. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Inicialmente íbamos a tener otro libro antes de fin de año, titulado Cell,
pero Scribner decidió postergarlo unos meses, y así fue como este título dio inicio al año 2006, uno de los años más llamativos de la carrera de Stephen King, aunque poca gente parece haberse dado cuenta. Cell salió en enero, y no fue un libro que haya hecho mayores diferencias. La recepción fue dispar, cosechó críticas positivas y otras más neutrales, pero como datito de color, la promoción recalcó que King no tenía un teléfono celular propio, ¿no? Algo que estuvo en boca de todos y que, vamos a ser sinceros, no muchos lo creímos. En mayo, Mick Garris volvió a las pantallas con una adaptación de King que prometió mucho y nos dejó con pagarés incobrables. Desesperación. Tenía un buen cast, tenía buena producción, y la adaptación de esa novela violenta de King quedó en algo tan light y bajo en calorías que era indigerible. Y acá voy a ir con una opinión personal. Si bien a mí no me gustó la adaptación de Montado en la Bala, que esa sí fue para cine, me gustaría que alguna vez Mick Garris tuviese la oportunidad de hacer una adaptación de King sin tener que ajustarse a presupuestos bajos y censuras estúpidas. O sea, creo que se lo ganó. Dirigió un montón y siempre tuvo que limitarse por la televisión, por presupuestos. En fin. Desesperación queda anotada en la lista de las malas adaptaciones de nuestro querido King. Apenas 2 meses después se estrenó una serie que tuvo mucha, pero mucha promoción y mucha expectativa. Se la tituló Pesadillas y Alucinaciones, la hizo TNT. Y cada episodio era un cuento de King adaptado. Era como una especie de La Dimensión Desconocida pura y exclusivamente de King. La idea era hermosa. El setlist podría haber sido bastante mejor. Y como la 4ª temporada de esa hermosa serie que fue La Dimensión Desconocida, falló en un aspecto básico: la duración. Los 42 minutos por episodio fueron demasiado. Las historias se volvían un poco pesadas y terminaban aburriendo. El resultado no fue el esperado y la serie terminó cancelada luego de su primera y única temporada. Y fue una verdadera lástima. Llegamos a octubre, el mes en el que se publicó la novela que, al día de hoy, es la preferida del propio Stephen King, la historia de Lizzie. Es esa historia que surgió cuando King se topó con su estudio completamente vacío y dijo: me morí, soy un fantasma, y esto es lo que pasó. La historia de Lizzie es la novela en la que Stephen King volcó lo que sabe del matrimonio y de los vínculos esposa y esposo. Es otro de esos poquísimos libros que parece que te los está susurrando, tal cual pasó con la primera versión del Pistolero o con El juego de Geralt. King quiere tanto a esta historia que cuando salió el libro decidió no leer críticas, porque lo amaba, y uno no quiere leer algo en donde se ataca lo que se ama. Y, a diferencia de la gran mayoría de sus otras historias, con esta no accedió a vender los derechos de adaptación durante más de 10 años, y lo terminó haciendo solo cuando apareció un proyecto que realmente lo entusiasmó. El público terminó dividido. Estamos quienes amamos la historia de Lizzie, y están quienes los encontraron muy pero muy sobrevalorado. Es como los colores, es cuestión de gustos. El año tuvo una publicación más que pasó más bien desapercibida solo porque fue lanzada de forma limitada en inglés. Se trató de The Secretary of Dreams, la secretaria de los sueños. Un volumen tamaño bastante grande que contenía 6 cuentos de Stephen King, de los cuales 3 se encontraban ampliamente ilustrados y los otros 3 fueron adaptados como cómics. Los cuentos de ese primer volumen fueron Parto Casero, Los Misterios del Gusano y El Brazo, siendo estos 3 los ilustrados, mientras que El Virus del Camino se dirige hacia el norte, El Camión del Tío Otto y La Estación de Lluvias fueron los adaptados como cómic. Este volumen, en 3 ediciones diferentes, fue lanzado por la editorial especializada Cemetery Dance e ilustrado por Glenn Chadbourne. Yo te dije que el año 2006 era un año bisagra y hasta ahora pasaron 2 cosas. Se publicó el libro preferido de King y hubo una serie antológica dedicada exclusivamente a él.
También hubo otras cosas. Hubo obras de teatro como Dolores Claiborne, una comedia musical de Carrie, y hubo una rama artística que hasta ahora casi no había tenido presencia, y son los cómics. En diciembre del 2006, Marvel sacudió a la industria al anunciar que se había unido junto a Stephen King para adaptar La Torre Oscura como novela gráfica. La adaptación iba a ser escrita por Robin Firth, autora de La Torre Oscura Concordancias Completas y especialista en la saga, y Peter David, un escritor de cómics recontra famoso. Inicialmente iba a tener 5 arcos que adaptarían y expandirían Mago y Cristal, el 4º volumen de la saga. Así fue como, en febrero del año 2007, miles y miles de fans de King, pero no de los cómics, se encontraron visitando comiquerías y comprando, número a número, cada volumen de cada arco argumental. Los cómics de La Torre Oscura comenzaron siendo un gran éxito, al punto que Marvel, un año después, anunció otra adaptación más, Apocalipsis, que dicho sea de paso también tuvo sus laureles. Apareció otro sello editorial, Del Rey, que dijo yo no quiero ser menos, y adquirió los derechos para adaptar El Talismán. Comenzó con la primera serie, pero ahí el éxito fue esquivo, y este cómic quedó cancelado luego de solo 5 números. Del Rey ya había anunciado un segundo arco titulado A Collisions of Worlds, un choque de mundos, en 2010, pero nunca lo puso en producción. Y por su lado, la adaptación a cómic de La Torre Oscura comenzó a tener un cierto descenso en su interés. No fue inmediato. Marvel siguió apostando y luego del primer acto accedió a que se adaptara El Pistolero y en un solo volumen Las Hermanas Pequeñas de Luria. Y a pesar de que luego hubo un impasse de 4 años, en 2014 continuó este proyecto con la adaptación del segundo libro de la saga, La Llegada de los Tres. Pero me estoy recontra adelantando, ¿no? Pasé del año 2007 al 2014. Volvamos un poco para atrás. No nos adelantemos. Los cómics de La Torre Oscura se anunciaron en 2006 y comenzaron a publicarse en 2007 junto a una noticia que fue una bomba. J.J. Abrams, sí, ese responsable de Lost, tanto de esas excelentes primeras temporadas como esas horrorosas últimas 3, había comprado los derechos para adaptar La Torre Oscura. Había pagado $19, y quienes hayan leído la saga entenderán, pero el plan era muchísimo más ambicioso. Universal destinaría $150 millones para la primera de 3 películas planeadas, que a su vez estarían intercaladas por temporadas de series. Si vivieron esto, podrán recordar que entre los y las fans era de lo único que se hablaba. Al punto que se le prestó poquísima atención a Blaze, esa nueva novela de King que, publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman, fue lanzada a mitad de año. ¿Te suena Blaze? Bueno, si te suena es porque te conté de esta obra en los primeros episodios de este podcast. Es una novela que King escribió en la etapa universitaria y se siente como un homenaje a De Ratones y Hombres de John Steinbeck. Para mí, Blaze es otro de esos títulos infravalorados. Casi nadie habla de él, pero vale la pena. Así que si podés, buscalo y léelo. Yo sé que vos querés que vuelva a la historia de La Torre Oscura y J.J. Abrams, pero bueno, por el momento, dejemos este proyecto de lado. ¿Te acordás que hubo una época en la que se estrenaban películas basadas en las obras de Stephen King en el cine? Esta es una frase que bien podríamos haber utilizado a mediados de 2007, cuando llegó a las grandes pantallas 1408, rompiendo 3 años de abstinencia. Todo un récord. 1408 estaba dirigida por Michael Hafstrom y con John Cusack y Samuel Jackson en los papeles estelares. 1408 es una buena película de terror, tuvo una gran respuesta por parte del público. Fue como una linda entrada para el plato principal que nos preparaba la pantalla grande apenas unos meses después. El 21 de septiembre fue el regreso del hijo pródigo. Frank Darabont volvía a ponerse detrás de cámara para una nueva adaptación de Stephen King.
Y esta vez la prisión de los personajes no tenía barrotes, sino que era puro vidrio. Era un supermercado, que se transformaba en el último refugio de una ciudad, y quizás la humanidad, porque eso no lo sabemos, cuando una misteriosa niebla habitada por criaturas infernales rodea todo. La película La Niebla fue una fiesta. El proyecto con el que Darabont coqueteó durante tantos años se había hecho realidad, y hasta se daba el lujo de cambiar el final, dándonos uno de los cierres más chocantes que hayamos tenido en las últimas décadas. Si no la viste, ya sabés qué te voy a decir ahora, que tenés un planazo para hoy. El año tuvo un último proyecto extraño pero bienvenido. La web de Stephen King, su página web, fue rediseñada e incluyó un recorrido virtual por su propia oficina, mezclando renders con fotografías reales de los espacios y objetos. Se podría decir que a King le dijeron que quien había revolucionado el mercado editorial con la publicación de ebooks en esa misma década no podía seguir teniendo un sitio web anticuado. Y este fue el resultado. La respuesta de los fans a esta nueva web fue casi completamente indiferente. ¿Estoy fuera de onda? Era como si el mercado de los videojuegos y similares nunca haya congeniado bien con King, a pesar que en esta década había tenido ya otros proyectos en el rubro, como por ejemplo un montón de advert games realizados para promocionar series y películas. Por ejemplo, El diario de Alan Rimbaud, Kingdom Hospital, Montado en la bala, Pesadizas, alucinaciones y La niebla. Los advert games eran esos minijuegos que solían realizarse en Flash y promocionaban una marca, una película, un show de televisión, entre otras cosas. Y a juzgar por los que acabo de mencionar, pareciera que fue el único acercamiento más o menos sostenido que tuvo el rubro a King. Si bien quedan solo 2 años para el fin de la década, fueron 2 años en donde pasaron varias cosas. 2008 comenzó con un plato fuerte, Duma Key. Primera novela ambientada en Florida, donde Steven y Tabitha pasaban los inviernos desde hacía bastantes años. Duma Key, posiblemente, sea la novela más elogiada de toda la década, y aún no entendemos cómo no tuvo adaptación. Acá, quien les habla, vota por una serie con Pablo Larraín detrás de cámara y Darius Khondji como director de fotografía. Darius fue director de fotografía de la adaptación de La historia de Lizzie, por ejemplo, y de Pecados Capitales, de Seven, entre tantas otras. En noviembre tuvimos 2 novedades. Por un lado, King volvió con otra antología de cuentos titulada Después del anochecer, y en mi opinión personal es una de las mejores que haya publicado. Casi todas las historias son muy sólidas, pero hay una en particular que resalta, y es aquella que nos hace acordar a Howard Philip Lovecraft. N. Sí, se titula N, como la letra. N es el relato estrella de esta antología, y la editorial también lo entendió así, por lo que parte de la campaña de marketing se apoyó en él. Scribner y Marvel se asociaron y lanzaron una adaptación como cómic animado de la historia que podía verse online, y además fue incluida dentro de un DVD en una de las ediciones especiales del libro. Los cómics parecían que habían llegado para quedarse, ¿no? O sea, ya habían salido La Torre Oscura, venía Apocalipsis, El Talismán, ahora N, y de hecho N tuvo después en papel, en formato tradicional, ¿no? Por supuesto no animado, un lanzamiento en el año 2010. Estamos en el último año. Se cierra una década en donde, como te fui contando, pasó de todo. Y si bien no puedo adentrarme en las cosas que dejé en el tintero, porque si no cada episodio de este podcast duraría horas y horas, por lo menos te las puedo mencionar. Por ejemplo, no hice mucho hincapié en el teatro, en donde en el año 2008 en Nueva York hubo quienes pudieron ver Master of Horror, una obra que adaptaba 3 cuentos de King. O mismo en 2009 se estrenó otra que lamento mucho que no hayamos llegado a ver por estos pagos, The Shawshank Redemption, o Cadena Perpetua, o Sueños de Libertad, tal como nosotros conocimos a la película. Tampoco abondé demasiado en las ediciones limitadas, que si bien las hubo, porque de hecho hubo un total de 21 ediciones limitadas, se notó una merma en su producción respecto a las décadas anteriores. Hubo ediciones atractivas, por supuesto.
Ya te mencioné Salem Slot, te mencioné Secretary of Dreams, te mencioné From a Buick 8. Otra puede ser la que sacó en febrero de 2009 Gauntlet Press, titulada His Legend. No es muy atractiva visualmente, pero es una antología homenaje a Richard Matheson que incluía una novela corta coescrita entre Stephen King y su hijo Joe Hill, y la edición venía firmada por los dos. Esta novela corta, para que te das una idea, recién fue publicada en castellano en A Tumba Abierta, que es el último libro de Joe Hill, publicado en el año 2021, 12 años después del lanzamiento de Gauntlet Press. En el próximo episodio hablaré un poco más sobre las ediciones limitadas porque... no, mejor no nos adelantemos. Volvamos al año 2009. En enero, Scribner lanzó en bolsillo un libro que tuvo re poca trascendencia debido a que su contenido era repetido en un 99%. Se tituló Stephen King Goes to the Movies. Stephen King va al cine. Y es una antología de 5 historias que tuvieron adaptación en pantalla. Rita Hayworth y la redención de Jean-Jacques, Ampones en chaquetas amarillas, que es la primera de las historias de Corazones en Atlántida, Los niños del maíz, 1408 y La trituradora. Es una antología recontra despareja, ¿no? Como te habrás dado cuenta, pero tenía un aspecto muy interesante. King hizo una introducción especial para cada historia. Y por ejemplo, en la que antecede a Ampones en chaquetas amarillas, nos cuenta que hay una sexta historia que tiene planeada para Corazones en Atlántida. Ojalá algún día la escriba. Un mes después, además de ese ejemplar de His Legend del cual te acabo de contar, Amazon, el gigante comercial, sorprendió al mercado ofreciendo UR, una novela corta exclusiva para el Amazon Kindle que King escribió por encargo y que trata sobre un usuario que recibe un Kindle particular, un Kindle de color rosa que tiene obras disponibles que no existen en este mundo. Y te lo dejo ahí. Si no lo leíste, fue incluida esta novela corta en El Bazar de los Malos Sueños y está relacionada a La Torre Oscura. El cine, actor ausente en esta década, como habrás notado, tuvimos re pocas películas en la pantalla grande, cerró con 2 adaptaciones. Una remake de Los niños del maíz que podemos olvidar completamente, y la postergadísima El Cadillac de Dolan, que tampoco cosechó demasiados elogios, aunque no está mal para lo que apunta a ser. Cementerio de Animales volvió a ser noticia, pero no por película, sino porque, en pleno ascenso de los videojuegos para iPhone, su productora lanzó una adaptación, y esto lo digo entre 1000 comillas, de esta película. El juego resultó ser muy pero muy pobre y completamente alejado de lo que era el film. Pero los videojuegos tuvieron, si se quiere, su pequeño canto del cisne. A fin de año, la web de King presentó Discordia, un videojuego gratuito guionado por Robin Firth, en donde recorrías las instalaciones de cierto lugar presente en la saga de la Torre Oscura, resolvías algunos puzzles y cuando completabas el acto 1 tenías recompensa. Te llevabas un set de ilustraciones digitales de Michael Whelan de los miembros del Quartet en altísima calidad. La promesa fue muy interesante. Discordia continuaría pronto. Este periodo de tiempo que acabo de contarte terminó con, por supuesto, un libro. En noviembre del año 2009 se publicó Under the Dome, o La Cúpula, una novela de casi 1000 páginas que King había comenzado a escribir por primera vez en los años 70. Luego la suspendió, la continuó años más tarde bajo otro título, conocido como Los Caníbales, para volver a abandonarla y retomarla, ahora sí de cero y de forma definitiva, en esta década. La Cúpula, en cierta forma, a mí me hace acordar a La Tienda. Comienza muy, pero muy bien.
y luego se va desinflando. Debe ser la novela con el final más negativamente criticado de toda la carrera de King. Y yo no soy fan de ella, pero le guardo un afecto muy particular, porque es el libro que me permitió cumplir un sueño. Ese mes, Stephen King presentó La Cúpula en varias ciudades de Estados Unidos y pude concurrir a 2 de esos eventos. Si compraste mi libro, Todo sobre Stephen King, ya viste la famosa foto fallida. Y si me seguís en las redes sociales, seguramente hayas visto alguna más, como esa que está fuera de foco, o el video de YouTube en donde le pude hacer una pregunta. Pero como este podcast es sobre King, voy a volver a meterme en las penumbras y contarte lo importante. Por ejemplo, King no se había inspirado en la película Los Simpsons para la novela, que se había estrenado hacía muy poco. Que en el primer evento de presentación en Nueva York nos volvió locos a todos al contar que estaba barajando volver a escribir sobre Danny Torrance, o que también planeaba escribir una nueva historia de la Torre Oscura. De hecho, luego de los eventos, su secretario subió una encuesta en su sitio web para que fuese la gente quien eligiera si prefería una continuación del Resplandor u otro libro de la Torre Oscura, y el ganador fue volver a reencontrarse con Danny Torrance. De esto y de todo lo que pasó desde 2010 en adelante, te cuento en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, te agradezco que lo puedas calificar desde la plataforma en que lo escuchás, que compartas tu opinión en redes y lo recomiendes. Y por supuesto, me encantaría conocer esa opinión, así que podés escribirme, podés buscarme en las redes sociales y escribirme. Por ejemplo, en Instagram me encontrás como ariel.osi. Y ahora sí, nos reencontramos muy pronto en el último episodio, al menos por ahora, de La Corte del Rey. Aquí concluye nuestro capítulo de hoy, de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escucha un nuevo episodio el primer y tercer martes de cada mes a través de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.